Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es José Barahona. A continuación se les va a presentar una serie de ejemplos con las respectivas reglas para que ustedes puedan formular y dar nombre a distintos compuestos químicos mediante los sistemas de nomenclatura vistos en clase. Dichos sistemas son el sistema Stock y el sistema estequiométrico. Los objetivos a desarrollar son aplicar las reglas de nomenclatura del sistema Stock para nombrar compuestos químicos y desarrollar las reglas de nomenclatura estequiométrica para nombrar compuestos químicos. Iniciaremos con el sistema Stock. Dentro de las reglas se puede mencionar que se utiliza para nombrar compuestos de elementos metálicos. Se debe escribir primeramente el nombre del elemento más electronegativo y por último al elemento metálico. Finalmente, se debe indicar en números romanos y en paréntesis el número de oxidación que se encuentra utilizando el metal. Si el elemento metálico cuenta con un solo número de oxidación, no es necesario indicar dicho número. También pueden utilizar el sistema los óxidos metálicos, las sales binarias, los hidruros y los hidráceos. En los óxidos metálicos debemos de tomar en cuenta que el número de oxidación con el que se va a trabajar para el oxígeno es el -2. Y vamos a iniciar dando el nombre colocando óxido de, luego el nombre del metal y por último, si fuera necesario, ponemos en números romanos y entre paréntesis es el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Veamos este ejemplo, el óxido de cobre. Le estamos colocando el nombre igual como está la regla. Pero aquí nos señalan que el cobre está trabajando con un número de oxidación 2. ¿Por qué? Veamos la tabla que ustedes tienen en el libro de texto y observen que el cobre tiene dos números de oxidación, el 1 y el 2. ¿Y por qué sabemos que entonces es el 2? Si estamos viendo esta fórmula, observen el desarrollo que se da en esta parte. Aquí vamos a indicar claramente que este -2 es el número de oxidación del oxígeno. Y aquí no lo conozco. Pero si estamos utilizando el 2 como el número de oxidación del cobre, cuando vamos a cruzar estos números, que el 2 del oxígeno va debajo del cobre como subíndice y el del cobre va como subíndice del oxígeno, al final podemos simplificarlo. Y para simplificarlo nos vamos a dar cuenta que aquí no va a quedar nada, ¿no? O sea, ya vamos a saber que hay un 1, pero no lo tenemos que colocar. Por esta razón es que esta fórmula, que es la misma que nos presentan acá, nos dice claramente que para que haya quedado de esta manera es porque se tuvo que utilizar el número de oxidación 2 y es por lo mismo que tenemos que especificarlo y sumamente importante, ya que si no especificamos pues no vamos a saber con qué número de oxidación realmente está trabajando ese compuesto. En este otro ejemplo tenemos el óxido de plomo 4. ¿Por qué 4? Aquí podemos aplicar la serie de pasos que se les envió en el chat de la forma en que ustedes podían despejar un número de oxidación en dado caso que un elemento tuviera varios, y es una forma fácil de poderlo identificar. Si observamos el óxido de plomo, colocamos la fórmula tal como está acá, entonces vamos de nuevo, tomamos en cuenta que el oxígeno está manejando un número de oxidación -2. Y aquí con el subíndice que tiene también el oxígeno, entonces lo vamos a multiplicar. -2 por 2, -4. Pero en el plomo no tenemos o no sabemos el número de oxidación y no posee subíndice, solo sabemos que es 1. Entonces, lo podemos dejar así, como un espacio, una incógnita que aún no tenemos clara, lo ponemos acá y ponemos el resultado del oxígeno, que ya nos dio -4, y esto lo tenemos que igualar a 0. Al final, para despejar la incógnita, pasamos este -4 al lado derecho, pero pasa positivo, ya no negativo, y vean qué fácil. Rápido nos damos cuenta que entonces el plomo está trabajando con el número de oxidación 4. Aquí lo representamos nuevamente.
el oxígeno con su número de oxidación -2, entonces el plomo con el 4 lo cruzamos, el 4 queda acá, el 2 queda debajo del plomo como subíndice, y esto también lo podemos simplificar, el 2 y el 4, y al final, simplificado, nos queda el oxígeno con un subíndice de 2, y esta sería la fórmula final, que es esta misma que está acá, lo cual es necesario desarrollar todos estos pasos para poder saber qué número de oxidación va entre paréntesis y en números romanos. Entonces quedó claro que es el número 4, lo pudimos averiguar de esta forma, despejándolo. Podemos colaborar aquí en el cuadrito que ustedes tienen en la tabla de su libro de texto. Ya sabemos que entonces estamos trabajando con el 4. En las sales binarias debemos de tomar en cuenta la información que nos brinda este cuadrito acerca de los radicales simples. En él vienen algunos ejemplos de radicales y sus números respectivos de oxidación. Podemos observar el cloro, el bromo, el flúor, el yodo, que trabajan con el -1, ese sería su respectivo número de oxidación, al igual que el azufre con el -2, el nitrógeno con -3, etc. Este primer ejemplo nos va a ayudar a entender cómo se inicia dando el nombre. Dice que lo primero que hay que colocar es el nombre del radical. ¿Y cuál es el radical? Si observamos la tablita, ahí vemos que está el cloro. Acá tenemos el cloro. Entonces colocamos ese nombre, clor, pero tenemos también que agregarle la terminación uro, tal como nos indica acá, cloruro. También debemos de poner D y el nombre del metal. El metal es el hierro, cloruro de hierro. Y también es importante saber que el hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. Por lo tanto, es importante colocar entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación con el que se está trabajando. Y es muy fácil determinarlo de esta forma. Este subíndice que tiene el cloro, que nos indica que es el 2, si lo cruzamos, damos cuenta que este 2 es el que pertenece al hierro, es decir, es el número de oxidación con el que está acompañado el hierro. En el caso del hierro, el subíndice es 1, no se coloca, pero sabemos que efectivamente es el -1 que nos da la información en esta tablita. Ahora, en este segundo ejemplo, es lo mismo, se coloca el nombre del radical. En este caso contamos con flúor, fluoruro de, el nombre del metal, sodio, y sodio solamente cuenta con un número de oxidación, que sería el 1. Si lo vemos, el flúor también tiene un número de oxidación, y es -1. Entonces, por lo tanto, aquí la fórmula ni siquiera debemos colocar el 1, ni para el sodio ni para el flúor, solamente queda así, simple. Y aquí a la hora de nombrarlo tampoco es necesario especificar en números romanos y entre paréntesis que está trabajando con el 1, porque solamente es un número de oxidación para el sodio. En los hidruros debemos de tomar en cuenta que el hidrógeno va a trabajar con número de oxidación -1. Se inicia con la palabra hidruro para escribir el nombre de determinada fórmula, luego de el nombre del metal, y si es necesario también entre paréntesis y en números romanos especificar el número de oxidación con el que está trabajando ese metal. Veamos este ejemplo, hidruro de estaño 4. ¿Cómo vamos a saber que este compuesto nos indica que ese metal está trabajando con 4? Bueno, primero sería muy fácil porque tenemos el 4 acá, y si lo cruzamos vemos que viene de acá, del estaño,
y que en el estaño el subíndice no viene, sabemos que es 1, pero es porque es el -1 del hidrógeno. O también simplemente se aplica este despeje, donde se coloca el -1 del hidrógeno, lo multiplicamos por ese 4 que nos enseña la fórmula en el subíndice, esto nos va a dar -4, en el estaño no lo sabemos, dejamos solamente el 1 y la incógnita, y a la hora de que pasamos el 4 al lado derecho, y esto nos va a dar 4, así de simple, o más simple aún, simplemente cruzándonos, ¿verdad? Entonces así es como quedaría el nombre de este compuesto, hidruro de estaño, y especificamos que está trabajando ese metal con el número 4. En los hidracios, primero vamos a tomar en cuenta esta información que va a ser muy importante para dar fórmula y nombre a estos compuestos. Los elementos que están dentro del grupo 6A para los hidracios, ellos van a trabajar con el número de oxidación -2. Los elementos que se encuentren dentro del grupo 7A van a trabajar con el número de oxidación -1. Si es un no metal que no está dentro de estos dos grupos, entonces debemos solamente tomar en cuenta que en los hidracios estos no metales se trabajan con el número de valencia más bajo. Para dar fórmula se inicia con el hidrógeno y luego colocamos el no metal. Esto en cuanto a la fórmula. Para nombrarlos vamos a tomar en cuenta que los hidracios se dividen en hidracios acuosos y en hidracios gaseosos, y así va a ser diferente a la hora de nombrarlos. Para los hidracios acuosos normalmente nos van a dar la fórmula y nos van a especificar entre paréntesis que está en estado acuoso. Entonces la regla es iniciar con la palabra ácido, luego la raíz del no metal, y a esa raíz del no metal se le agrega la terminación hídrico. Hídrico inmediatamente lo vamos a poder relacionar con acuoso, entonces va a ser fácil poder clasificarlos. Este ejemplo nos dice que contamos con el selenio, y este 2 que está como subíndice del hidrógeno nos dice claramente que entonces es el número de oxidación del selenio. Aquí está. El 6A trabaja con elementos que poseen número de oxidación -2. Como ya vemos que esto es cruzado, entonces el 2 es del selenio y el selenio no tiene subíndice. Si lo tiene es un 1, pero no se coloca. Entonces, a la hora de dar el nombre es simplemente seguir la regla. Ácido, la raíz, selen y luego la terminación hídrico. Ahora, para los hidrácidos gaseosos es al revés. Se nombra la raíz del no metal, ya no la terminación hídrico, sino uro en esta raíz, y después de hidrógeno. Hidrógeno y nada lo vamos a relacionar con gas, así que la clasificación también va a ser sencilla. Cuando termine en hidrógeno está mezclándose con un metal, ya sabemos que estamos hablando de un hidrácido gaseoso. En este ejemplo vemos se trabaja con el bromo, y el bromo está en el grupo 7A, entonces tiene un número de oxidación -1. El hidrógeno también. Como esto es cruzado, ya sabemos que no se coloca esos subíndices, ya lo tenemos claro que es 1 y 1. En la fórmula nos dicen que es gaseoso con esta G. Entonces para darle nombre empezamos con la raíz brom, terminación, tal como dice la regla, uro, y luego de hidrógeno. En el otro ejemplo ya no es con un elemento del 6A ni del 7A, sino con el nitrógeno. Pero aquí no nos dan la fórmula, primero nos dan el nombre. Entonces vamos a dar inicio con el hidrógeno. Colocamos el elemento hidrógeno y luego el nitrógeno. Pero ese nitrógeno trabaja con algún número de oxidación. ¿Cuál es ese número de oxidación? Si ustedes se van a la tabla que tienen en el libro de texto, pueden observar que el nitrógeno tiene todos estos números de oxidación. Pero ¿cuál es el número más bajo de acuerdo a la información que tenemos que tomar en cuenta? Entonces dice que todo elemento no metálico
para un hidrácido, el número que se toma en cuenta es el número de oxidación más bajo, es decir, el menos 3. Entonces, como ya sabemos que esto es cruzado, al final esta va a ser la fórmula. El hidrógeno, pues índice 3, que nos indica que es el número de oxidación que corresponde al nitrógeno, y el nitrógeno no le colocamos ningún número, porque ya sabemos que aquí hay uno que corresponde al hidrógeno. Importantísimo, colocarle entre paréntesis G, que nos va a indicar que es un compuesto en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque aquí está muy claro el nombre, nitruro de hidrógeno, un hidrácido en estado gaseoso. En los óxidos no metálicos vamos a empezar a dar nombre con el prefijo que posee el oxígeno, es decir, el prefijo, luego colocamos la palabra óxido de el prefijo, pero del no metal, y luego el nombre de ese no metal. Veamos este ejemplo, el oxígeno posee 7 átomos, entonces vamos a empezar a escribir el prefijo del oxígeno, hecta, luego la palabra óxido unido a ese prefijo, de, y vamos a colocar di-yodo. ¿Por qué? Porque el prefijo di, en el yodo podemos observar que hay un 2 átomos, di-yodo. En trióxido de dinitrógeno es lo mismo, el oxígeno posee 3 átomos, trióxido de dinitrógeno. Por la misma razón, nitrógeno posee 2 átomos. Para dar nombre a los compuestos binarios entre no metales, vamos a dar inicio con el prefijo, luego con la raíz del no metal, seguido de la terminación uro, de, ponemos el prefijo y colocamos el nombre del otro no metal. Vamos a tomar en cuenta el primer ejemplo y observamos que el cloro tiene 3 átomos. Y cuando vamos a empezar a escribir, lo tenemos que escribir al revés de como lo estamos leyendo. Entonces, colocamos el prefijo tal y como viene en la regla. Tri, que son 3. Clor, que sería la raíz del no metal. Y la terminación uro. Luego le colocamos de y fósforo. Importante, aquí fósforo no se le coloca el prefijo. ¿Por qué? Porque podemos observar que en la fórmula el fósforo no posee ni 2, ni 3, ni 4 átomos. Tiene 1 y no se escribe. Y aquí en fósforo tampoco vamos a escribir mono. Ahora, para el azufre vemos que tiene 4 átomos. Vamos entonces a iniciar escribiéndolo con el prefijo tetra. Luego, sulf, que es la raíz del no metal, y la terminación uro. De diarsénico. Aquí sí se coloca di. ¿Por qué? Porque el arsénico en la fórmula tiene 2 átomos. Aquí nos están indicando claramente que estamos trabajando con 2. Entonces aquí lo completamos. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí llega la presentación. Espero que todos los ejemplos hayan quedado claros, que las reglas también las comprendieran lo suficiente para poder desarrollar las prácticas. Tomen en cuenta que esto es un material que ustedes pueden retomarlo, pueden reproducirlo las veces que lo necesiten. Sin más me despido, muchísimas gracias.